Eficacia de las energías alternativas. En los últimos tiempos, los llamados biocombustibles, como el biodiesel, están siendo usados en todo el mundo, ya que proporcionan rendimientos similares a los de los combustibles fósiles y además disminuyen el Surge esta impacto. problemática a raíz de la manifestación por parte de los alumnos de su preocupación por el medio ambiente y del hábitat en el que vivimos, argumentando que la explotación de la naturaleza desmesurada nos brinda un bienestar, pero a su vez ese consumo nos genera serios inconvenientes. ¿Cómo es el proceso de obtención? ¿Dónde se elabora? Y desventajas las encontramos en nuestra localidad, en la planta de biodiesel, ubicada en el Centro Provincial de Formación Profesional número 1, sobre la Ruta 35, entre la localidad de Eduardo Castex. Y hacia allí partimos. Antes de mostrar el proceso, explicaremos qué es el Biodiesel, biodiesel. biocombustible obtenido a partir de la transesterificación de aceites vegetales y grasas de animales. El proceso comienza así. Un camión se encarga de retirar el aceite usado de roticerías de ciudades vecinas o de nuestra ciudad. Junta el aceite usado en las roticerías o en los restaurantes de Santa Rosa, Pico y de Castex. ¿Está bien? Se trae el aceite ese, que viene con impurezas de aceite, no es aceite puro. Trae de resto de papa frita, de resto de pan rallado y agua, porque también para freír las papas fritas le echan agua. Así que está agua atrás. Se lo deja decantar. Primero se lo pasa por donde vimos que hay esa batea, con esa rejilla. Ahí se filtran las impurezas grandes. Y es la manera de entrar el aceite dentro de la planta de biodiesel. Se filtran las impurezas más grandes y se lo depositan en ese primer depósito, que es el primer depósito de decantación. Como el nombre lo dice, decantación. Ahí decanta el resto de las impurezas, como hablamos hoy por peso específico. El pan, lo que pase de pan rallado, lo que pase de agua, lo que sea. Se extrae por la canilla de abajo esa impureza cuando llega a cierto nivel y por el depósito, por acá arriba sacamos la impureza para descartarla. ¿Está bien? Y por acá arriba no lo ya veo. el aceite líquido, el aceite decantado, hay un segundo depósito. Acá de lo veo. decantación. ¿Qué hacemos acá? Se hace otra decantación más. Pero ya acá viene limpio. Ya se le sacó la primera filtrado, que es la impureza grande, se tuvo en una etapa de decantación en el primer depósito, así que se le sacó las impurezas más chicas y lo pequeño que puede haber pasado, se lo deja decantar de nuevo acá. Este depósito es de 4.000 litros. Así que acá está un tiempo decantando el aceite. Ahí ya tenés condiciones de empezar a entrar en el proceso de transesterificación o el proceso químico para convertir ese aceite vegetal en el biocombustible, que es el biodiesel. Cuando traemos el proceso, como decían los chicos, bueno, por medio de bombas centrífugas, se extrae el aceite, se lo pasa por este depósito, que esto es para cubicar, ¿qué quiere decir? Que esta planta se biodiesel por tanda. Son por batch, por tanda. Entonces, cada tanda es para 800 litros. Acá lo que hacemos es cubicar los 800 litros. Cuando sacamos, pues si no, ¿cómo sabemos cuánto tenemos 800 litros? No vamos a andar contando cada vez que hacemos, ya tenemos marcado. Cuando los 800 litros, tenemos un flotante que cuando llega al nivel de los 800 litros, corta la bomba. Nos activamos la bomba, cuando llegó a los 800 litros, cortó y se paró la bomba. Ya sabemos que ahí tenemos los 800 litros para hacer una tanda de biodiesel. Bien, arrancamos. Cuando cortó la bomba, mandamos ese aceite al calentador, porque el aceite para entrar en el proceso químico tiene que tener una cierta temperatura, no está a temperatura ambiente. Entonces enviamos al calentador, se le eleva la temperatura, se le eleva a 100 grados la temperatura, que supera los 100 grados porque tenemos que secarlo al aceite. Secarlo quiere decir extraerle la humedad o extraerle el agua. ¿Y por qué lo ponemos que supere los 100 grados? Porque a los 100 grados es el punto de ebullición del agua. Entonces a los 100 grados empieza a evaporarse el agua. Ustedes, ese no, ya la primera planta que tengo biodiesel, que es una planta mucho más chiquita, y el secador, el calentador como aquel, era algo más chico y a cielo abierto, lo podíamos mirar. Cuando lo poníamos a calentar el aceite, veíamos que levantaba la temperatura, ¿no? Levantaba. Cuando llegaba a los 100 grados, se estancaba la boca del termómetro, el que marcaba la temperatura. Y empezaba a hervir como cuando ponen a hervir papas fritas en su casa. De la misma manera, hervía el aceite y la temperatura estaba estancada en 100 grados. ¿Qué pasaba? Estaba en el punto en que se empezaba a evaporar el agua. Llegaba un momento, después de más o menos tiempo, de acuerdo a la cantidad de agua que pueda tener ese aceite, llegaba un momento que dejaba de hervir de esa manera, de hacer esos globos que hace, y empezaba a vibrar el aceite. Y la temperatura se empezaba a levantar de nuevo. ¿Qué quería decir? Que se había quedado sin agua
entonces esos globos que hacen en el aceite es el agua que hace esos globos, que provoca esos globos. El aceite solo con temperatura, por más que supere los 100 grados, lo que hace es vibrar, no hace esas burbujas. Entonces, y ven que el termómetro empieza a subir después, ya no se estancó más los 100 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos quedamos sin agua. Ya el aceite ese está seco. Seco quiere decir sin humedad. Bien, una vez que lo secamos el aceite, que llegamos a esa temperatura, en este caso no tenemos un enfriador nosotros. Entonces ese aceite hay que dejarlo que baje la temperatura y lo enviamos al marzo. Queda claro, estamos reparando esa pérdida que tenía de aceite de biodiesel y vemos cómo se ha manchado ahí abajo. Entonces lo enviamos al reactor. El reactor no tiene nada raro. Reactor se le dice porque es donde se hace la reacción química. Bueno, a ese aceite, ya seco, ya limpio, ya purificado, para lograr hacer la reacción química tenemos que mezclarlo con un metóxido. El metóxido es una mezcla de un catalizador más un alcohol. El alcohol que se utiliza es metanol y el catalizador es hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. En este caso estamos usando hidróxido de sodio. Anteriormente usamos hidróxido de potasio, es lo mismo. Ese catalizador viene o en escamas o como perlas. ¿Qué pasa? Eso es muy difícil de disolver en el alcohol. Nos costaba mucho disolverlo. Lo hemos hecho, pero hemos logrado conseguir otro producto nuevo que se llama metilato. Metilato que ya es catalizador disuelto en metanol. Entonces, ¿qué pasa? Ya echamos un poquito menos de alcohol, que el alcohol metílico, que es el metanol, y con ese catalizador que ya trae un toque más de alcohol más el catalizador. Entonces, mezclamos esa mezcla de metanol más metilato y producimos el metóxido. Cuando llegó el aceite con temperatura al reactor, que tiene que tener alrededor de 55 grados, le echamos el metóxido y producimos a realizar un batido de aproximadamente 60 minutos. En ese batido es donde los aceites, que son cadenas largas de ácidos grasos, se cortan esa cadena. Entonces, de cada 3 moléculas de biodiesel tenemos una de glicerol. ¿Está bien? Al cortarse la cadena, se separa el aceite, ya deja de ser aceite. Pasa a ser biodiesel y glicerol. El glicerol es el primer subproducto de reacción química con un porcentaje menor del petróleo que tenemos para producir una mejor purificación al biodiesel. Hacemos el proceso, le echamos el metóxido que falta, hacemos también el proceso de batido, lo dejamos decantar y obtenemos otro pequeño porcentaje de glicerol. Y ahí tenemos el biodiesel preparado para utilizar. Lo que hacemos, como tiene temperatura, porque estábamos trabajando a qué temperatura le dije con el aceite. ¿A qué hora? ¿A qué temperatura? No, eso sí allá, 55 grados. Entonces, como tiene esa temperatura, no podemos mezclarlo con el biodiesel que ya está frío, porque por condensación del aire podemos producir vapor y gotas de humedad. Entonces lo que hacemos, lo enfriamos por medio de este enfriador, que no es más que un enfriador que va a pasar una serpentina, el biodiesel enfriar, y por el resto del contenido circula en el sentido contrario a agua. Entonces, enfriamos el biodiesel y lo enviamos adentro del depósito para esperar su utilización. ¿Está bien? Y esto que viene acá, esta parte que viene acá, ¿se acuerdan que estábamos usando el metóxido, que era la mezcla de un alcohol más un catalizador? Que el alcohol era, ¿qué alcohol era? ¿Qué alcohol era que usamos? Alcohol metílico. El alcohol metílico o metanol es el otro, pero alcohol metílico. ¿Qué pasa? La cantidad de alcohol que se utiliza es alrededor del 20%. Si tenemos 100 litros de aceite, le echamos ¿cuántos litros de alcohol? 20 litros de alcohol. Si hace la cantidad de catalizador, se hace una titulación del aceite. De acuerdo a la cantidad de aceite, se le echa más o menos catalizador. Pero bueno, es alrededor del 20% del metanol. Ese 20% no todo se lo utiliza. Hay una parte que queda sin utilizar. Entonces lo que hacemos, la parte que queda sin utilizar, la tratamos de recuperar. Por dos motivos. Una cuestión económica, para no desperdiciarla, que se escape con el biodiesel. Y por otro motivo de que, si no va alcohol puro en el biodiesel. ¿Qué hacemos con ese, cómo recuperamos ese metanol? Cuando entramos a hacer la reacción química que entramos a batir, el aceite entra a 55 grados, 55-60 grados. Tenemos resistencia eléctrica para mantener estable esa temperatura. El metanol se evapora a los 50 grados. ¿Está bien?
el ventilador se evapora a los 50 grados. Entonces, mientras estamos batiendo, el ventilador se va evaporando arriba del techo del reactor. En la cámara de aire que queda entre la película de aceite y el techo del reactor, se hace una nube de metanol. Lo que hacemos en este recuperador, le hacemos vacío, por lo menos un vacío, y absorbemos esa nube de metanol, y también por un enfriador, que son los tubitos chiquitos de mono costado, que es una serpentina por donde pasaría el vapor y está inmersa en una cantidad de agua. Biocombustibles toman cada vez más importancia en el mundo. Son combustibles alternativos, limpios y renovables. Desventajas. En zona de bajas temperaturas el biodiesel tiene un punto de congelación alto.